Modelo clases, modelo tipo servicio. Voy a generar un nuevo paquete. Y a este paquete le vamos a poner el paquete utilitario. Y en este paquete voy a generar una nueva clase. Y esta clase le voy a llamar mi excepción. Y se va a crear la clase como cualquier otra. Como esta clase va a ser para controlar errores, dijimos que deberíamos extender de la clase exception. Pues voy a poner como define herencia con la palabra extends. Extends. Y la clase raíz de la gestión de excepciones dijimos que es la clase y de esa manera ya tengo una clase que trabaja con excepciones. Yo puedo tener aquí, por ejemplo, un atributo que sea el código error. Sí. Por ejemplo, string mensaje de error. ¿Ya? Igual que hemos hecho en otros casos, necesitamos encapsular. El refactor vamos a encapsular los campos. Los set no, porque voy a generar el error cada vez que genero, por poner solo al revés. Voy a generar solo los get, no me interesa los set, van a ser privados y generar el tema de resto, por si necesito. ¿Ya? Y voy a insertar el constructor. Y voy a poner aquí, vamos a ver qué pasa. Un constructor. Mira. Y cuando está aquí el constructor nos dice si quiero generar un constructor vacío, si quiero primero incluir acá los dos mensajes de error, si quiero generar un constructor, miren donde está el mensaje y el objeto que se lanzó con el error. ¿Sí? Si quiero que se vaya incluso al stack, miren. Voy a stack trace para poder hacer seguimiento, etc. Vamos a quedarnos básicamente con el string para pasar de acá arriba para que se vaya a la clase de las excepciones. ¿Sí? Y aquí el exception normal con los datos. Entonces, cada vez que yo cree una excepción propia, solo voy a quitar acá. Este mensaje de error que yo voy a poner es el que necesito pasarle al super, en el caso al exception. Entonces, voy a copiar porque no voy a poner la repetida el dato, no sé qué es lo que está mal ahí. ¿Ya? El super, ¿para qué se hacía? Para llamar a los o a la clase padre en este caso, y le digo ejecutes el constructor de la clase padre con el mensaje de error.
Acuérdense que cuando hablamos de constructores se ejecutan todos los constructores de la jerarquía que estemos generando, ¿sí? Desde la clase raíz, en este caso excepción, ¿sí? Y después de la capa. Y ya tenemos los errores generados. Y aquí se puede hacer muchas más cosas, ¿no es cierto? Cuando yo tengo errores, pues los podría mandar eso más tarde en una base de datos, los podría mandar a una cola para que se procesen en otro lado, podría mandar correos, puede ser lo que sea, que yo necesite hacer en la gestión de errores. ¿De acuerdo? Eso debo hacer. Listo, ya tengo yo mi excepción generada y con esta voy a trabajar el tema de los errores. Ahora vamos a irnos a la clase producto, no la clase del método producto, y en el constructor es donde yo voy a empezar a generar los datos, ¿sí? Voy a empezar a validar la información. Puedo hacerlo acá en el producto o puedo hacerlo en el crear producto para no estar el tema de hacer bien. Aquí dice ingresa el código del producto. Si me da un producto menor que 0, estaban poniendo un mensaje y estábamos haciendo un do while para que se repita ahí directamente. Si no queremos estar en ese lío de pídele cosas, podemos hacer directamente la validación. Si es que es diferente, lanzar una excepción. ¿A qué me refiero? Voy a comentar estas líneas de acá arriba del do y del do while, ¿ya? Y de este system que teníamos acá. Y si es que el código que están poniendo yo lo que podría hacer es lo siguiente: digo, el código que está menos igual que el código menor igual que sea, lo que hace que sea un código positivo. Como aquí no interactúa el usuario, entonces no voy a usar el esquema de vigilar y capturar la excepción, sino básicamente el de lanzarla. ¿Cómo lanzo la excepción? Poniendo la palabra throw new, y aquí pongo el tipo de excepción que vamos a lanzar. En este caso voy a lanzar mi excepción, que es la que yo me creé, y esta excepción tenía dos argumentos, ¿no es cierto? El número, voy a poner el error 1, y para mí el error 1 va a ser, y ese catálogo deberíamos catalogar. El dato debe ser más acá positivo. ¿Ya? Y aquí me dice que me falta hacer el import de los utilitarios de mi excepción. ¿Qué más dijimos que debemos hacer? Cuando nosotros vamos a lanzar una excepción dentro del código de un método, el método, por ejemplo, de este crear producto, en la cabecera pusimos allá, nosotros debemos indicarle al compilador que es posible que se envíe esa excepción, y por eso me sigue saliendo acá el error. Y aquí me va a decir, miren aquí lo que me dice, quiere tratar ahí mismo el error poniendo la sentencia dentro de un try catch. Como no quiero eso, me dice añada la cláusula throws al método. Se voy a ir por ese lado. Pues miren, en la definición del método, cuando yo estoy lanzando dentro del código del cuerpo una excepción, en este caso de tipo mi excepción, yo tengo que en la cabecera, por decirlo así, o en el encabezado del método, estoy definiéndole, también poner, en este caso no throws, sino el throws que estaba allá, y el mismo tipo de excepción que voy a lanzar.
Si hay varios tipos de excepciones, se tiene que poner aquí en el encabezado también con comas, así como hacíamos las interfaces, donde veíamos que una clase podía implementar varias interfaces. Igualmente, cuando yo lanzo el throw, yo podría tener aquí varias excepciones que se están pudiendo lanzar, que no sabemos si se ejecuten o no. ¿Sí? Entonces, de esta manera se lanza la excepción. ¿Sí? Cuando no se cumple una condición de negocio, se lanza la excepción. A ustedes han visto que hay excepciones, errores que los controla directamente la Java Virtual Machine, por ejemplo, cuando nos pasábamos del índice de un arreglo, o cuando ingresaba mal un dato y ese dato era numérico y puse letras, y no controlé el formato de entrada de la información. Entonces, si yo no controlo, se va a lanzar ese error. Lo mismo vamos a hacer, perdón, acá voy a hacer lo mismo. Tenemos el nombre de la misma manera, voy a comentar porque la forma correcta de manejar estos temas tiene que ser con el tema de excepciones, no como estamos haciendo con sentencias iterativas y el tema de sentencias de variación. Todo lo voy a comentar para que les quede el código comentado. Ustedes en su proyecto ya lo podrán quitar, porque ya deberíamos de tener todos estos temas así. Hacemos lo mismo, como vamos a lanzar la misma excepción que la que estoy manejando ahora en este momento, porque estamos haciendo validación de datos. Voy a poner, este va a ser el segundo tipo de error. Y aquí no le ponemos el dato. Que vamos a poner, si no lo van a saber crear el código del producto debe ser positivo, el dólar que te va a poner, el nombre del producto es obligatorio. El nombre es requerido. Entonces, si el nombre está vacío, es nulo, lo que sea, va a salir lo mismo. Me voy acá abajo a la categoría. Voy a hacer lo mismo. Categorías. Voy a comentar. Voy a poner este nivel número 3. Nombre de la categoría del producto es obligatorio. ¿Ya? Y aquí deberíamos también tener quizá podría ser un tipo. Si yo genero ese dato, digamos así, con un valor erróneo, me va a dar un error. Ya vamos a ver eso antes de controlar, después ya tenemos que poner esta línea también en un control. ¿De acuerdo? Por el momento dejémosla ahí. Tenemos que controlar también esta línea que está de la categoría del producto. ¿Por qué? Porque esa se genera a partir de lo que yo ingrese en la variable cal. Pero si no existe ese dato creado de manera predefinida, va a saltar un error al rato de crear el objeto, y eso ya lo vimos en su momento.
Vamos por acá igualito, déjame poner por acá. Vamos a hacer lo mismo con el producto. Me voy a dar uno ahora, pues voy a trabajar con datos. Y en este caso vamos a hacer la validación sobre este sistema de acá. El stock del producto también debe ser ¿qué va a poner el stock del producto debe ser positivo? Lo mismo vamos a hacer con el precio. ¿Sí? Vamos a quitar lo que teníamos validado anteriormente. Vamos a poner esta parte. El precio del producto debe ser positivo. Y si es que ya superamos todas estas validaciones, se va a devolver un objeto del tipo producto con esos datos. Caso contrario, ¿qué creen que se va a devolver? ¿O qué va a regresar al método de llamada? ¿Qué pasa si es que algún error se va a lanzar? Recuerden que habíamos dicho, si en algún momento se produce el error, se interrumpe la ejecución del método. Es decir, si yo hoy tengo el error en la primera parte, no es que después voy a continuar con lo demás como estábamos haciendo, sino que se interrumpe y hay que... Y él regresa al punto de llamada. Es decir, en este caso, el crear producto debe estar llamado dentro de un método de servicio donde estén más productos creados. ¿Ya? Miren, el rato que yo ya tengo el método, si ustedes ven acá, ya lancé las excepciones y dije que el método puede lanzar excepciones, pero no se ha generado ningún error adicional. Si yo me voy al producto servicio, miren acá, en la clase producto servicio, donde yo ya voy a crear o agregar el objeto, crear el objeto de acá arriba. Bien, acá está, no está bien el servicio, está acá arriba. En este método principal, cuando yo voy a generar el producto, miren, aquí me está dando un error. ¿Por qué me da el error? Porque el crear producto tiene una definición diferente. Si ustedes lo revisan aquí en la clase producto, en el método crear productos aumentamos la sentencia throws, es decir, le dijimos que este método crear producto tiene la capacidad de enviar ese error hacia el punto donde me hayan llamado, es decir, hacia el método principal en este caso. Y aquí me dice que lo que tenía acá tiene un error y tiene que ser manejado.
Y el error que me dice que es una excepción de tipo mi exception debe ser capturada o declarada. Que aquí me dan algunas opciones. Si pongo la cláusula throws en el método, para el método, en este caso el método principal, si le pongo un try catch, si la sentencia, el bloque, todo lo que tengamos que hacer. ¿Qué creen que debo poner a utilizar ya en este método? En este caso, ¿qué método es? El método principal de la aplicación. ¿Qué esquema debo utilizar en estos métodos, jóvenes? ¿Ah? ¿Cuál utilizamos? ¿Cuál utilizamos y por qué? ¿Ah? ¿Qué más, jóvenes? ¿Qué se debe utilizar aquí? En vista de que no dicen nada, jóvenes. Podría ser el tricatch. Voy a usar ahorita throws. Sí, tiene que ser el try catch, pero vamos a usar a propósito el throws. Como dije el throws, miren acá en el método principal también se va a poner el throws. ¿Qué es el método principal de una aplicación, señores? ¿Qué es el método principal de la aplicación, jóvenes? ¿Ah? ¿Qué es el método principal, señores? ¿Ah? ¿Cómo? ¿Qué es el método principal, señores? Acuérdense que la materia es acumulativa. Yo fui claro desde el inicio que tiene que saber lo anterior. ¿Qué es el método principal, jóvenes? ¿Cómo? Sí, pero ¿qué es? ¿Para qué se utiliza el concepto? Exactamente. El método principal es el punto de entrada al programa o el método por el cual se inicia la ejecución del programa. Si ese es el método inicial, ¿a dónde se va a propagar ese error? ¿Ah? Recuerden que el usar el throws que puse ahí significa que voy a propagar o enviar el error a otro lugar, al punto de llamada en esta experiencia. Si hablamos del método principal, y ese método principal es el método por el cual voy a empezar o voy a iniciar la ejecución del programa, si yo uso el throws, ¿a dónde se irán esos errores que se generen? ¿Ah? A todo el programa. ¿A qué se refiere con todo el programa? Que es el método principal. ¿Cómo? O sea, la mayoría por lo que es el método principal. No. Vamos a dar concepto nuevo. El método principal es únicamente el método por el cual yo inicio ejecutando el programa. De ahí se van llamando los diferentes métodos de los diferentes objetos de las clases que yo genere. Pero si el error llega a este método principal y no es tratado, sino propagado, lo que estoy preguntando es a dónde se propaga ese error.
¿Qué creen? ¿Cómo? El método que lo llamó. Pero si es el que se hizo primero, pues, ¿o no? ¿Qué puse allá, señores? Conceptos jóvenes. Estamos diciendo que el método principal es el método por el cual inicia, el método que inicial. Entonces, si es el inicial, ¿cuál es el método de que llama? Pues, jóvenes, sentido común. ¿Ah? Voy a ejecutar el método, ya el programa. Voy a poner ahorita la gestión de productos y voy a crear un producto y le voy a poner directamente al producto el código -3. ¿Qué pasó? Excepción en el día, tal, se producido mi exception. Ahí está el código del producto, debe ser positivo, que es lo que pusimos. ¿Dónde se produjo? En la clase crear producto, en la línea 81. Y finalmente, o el origen estuvo en el método principal, dice aquí en la gestión de la línea 51. Si nosotros vamos a validar o a leer este código, vamos a la línea 51 en el método principal. Y aquí está la llamada. La línea 51 del método principal es la que está llamando al crear productos. Y en el crear productos, dice que el error estuvo, ¿dónde está acá en el output? En la línea 81. Entonces ya van a poder ir a la clase producto, al método crear producto, y la línea 81 está aquí, dice, desde aquí se lanzó. ¿Por qué se lanzó esto? Porque entró en la condición de que el código fue de cero. Entonces estoy de manera técnica leyendo el error que se generó en el programa. Y esto es lo que nos pasaba muchas veces, no con este error, sino con cualquier otro tipo de error que salía. ¿Por qué? Porque decíamos que no estamos manejando bien la aplicación. Eso es lo que hay que evitar. ¿Qué pasó a la final? Ingresé el -3 y el programa terminó su ejecución de manera no adecuada, anormal, abrupta, todos los temas que se puedan decir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está mal controlado, hecho el control de errores. ¿De acuerdo? ¿Dónde dijimos que usábamos el throw? ¿Ah? ¿En qué clases deberíamos, en dónde debemos usar el throw, señores? Ahí pusimos, de manera general en todas las clases donde no hay interacción directa con el usuario. ¿Por qué? Porque ahí no van a poder ver el mensaje. Y ahí usábamos eso para poder propagar. Por eso este método crear producto, que es un método que genera los objetos de la clase producto, no está directamente vinculado en la clase de la vista, digamos así, que son las visuales de la interacción del usuario. Por eso estoy propagando este error. ¿Y qué decíamos? Que tiene que ser enviado al punto de llamada. ¿Está llamándose en dónde? En el método principal. Y si es que no está llamado aquí, o si no está tratado el error aquí, se va a propagar hacia arriba. Si estamos en el método principal, jóvenes, pues la pregunta: si yo pongo un throw aquí, no tengo a dónde más propagar. Por eso en la definición que está allá, no sé si alcanzaron a copiar, a tomar una foto, lo que sea, decía que la propagación de errores se hace desde el punto de llamada, o donde se produce el error. En este caso, miren, aquí mismo está clarito.
se produjo en el método crear producto en la línea 81. ¿Sí? Este es el origen y se está enviando ese a la línea de llamada. En este caso la llamada se hizo en la clase gestión de productos, donde está el método principal, en la línea 51. Y ahí lo que nos dice es que no fue tratado. Entonces, como no fue tratado en el método principal, el error se muestra directamente ahí en el sistema, en la consola, en este caso, y el programa termina su ejecución. O sea, ya estaba clarito que la propagación se puede hacer desde y así va en las jerarquías que hagamos, ¿no? En el diferente hilo de llamadas que tengamos, desde el punto donde se produce hasta llegar a un punto de ahí donde se trate, ¿sí? O hasta llegar al método principal donde deberá ser tratado, y si no se trata va a seguir el mismo error terminando el programa de manera normal, ¿sí? Y eso es lo que hay que evitar. Por eso decimos que la solución del try catch es la que se usa en las clases visuales, en el caso de aplicaciones consolas, en el método principal. Si lo voy a borrar el pro porque en el método principal no lo puedo hacer, porque ya es el último nivel, ya es el método inicial, ya no hay a dónde más enviar ese error. ¿Sí? Ahora voy a bajar nuevamente al donde se produce, porque otra vez le da el error. Como no puedo usar el throw, que ya lo descartamos, aquí usamos el try catch. Pero aquí nos da dos opciones: aplicar a la sentencia o a instrucción que vamos a hacerlo, o todo el bloque de código en un solo try. Si ustedes ven acá, ¿cuántas líneas de código tenemos por acá? Tenemos como 100 y pico de líneas. Si ponemos a todo el bloque, se va a poner un try al inicio y los catch al final. Y si hay un error, no me va a servir porque vamos a terminar de ejecutar el programa. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ratito en el bloque. El try está dentro de todo el bloque de código donde sería donde se va a proceder, en este caso está desde el inicio del menú, pues está separado acá, hasta terminar todo el case. Y acá está el catch de mi excepción, de la excepción que se está lanzando. ¿Sí? Y en vez de logger voy a poner, el logger es una clase para generar un archivito, ¿ya? Y me dice que ponga el nombre de la clase, el tipo de severidad, severo, total, los datos que voy a poner es cuando no un log. Nosotros no vamos a usar esta clase logger, y lo que vamos a hacer es, en este caso, usar un system punto out println. Le voy a poner aquí el ex nomás directamente. Cuando poníamos el nombre de la variable que está acá, ¿qué método se invocaba, señores? ¿Qué método se invoca, jóvenes? Eso ya vimos antes, una parte de excepciones. ¿Qué pasa cuando pongo el nombre de la variable en el n? ¿A qué método se invoca? Después sería veo que se me ha olvidado todo lo que fueron de vacaciones.
Así que dame el favor de estudiar para el día de mañana, porque si no, no te curamos, mañana vamos a empezar a tomar lecciones. Y ya van a hacer ejercicios prácticos, que estamos por terminar esta parte. A tu stream, exactamente. Como veo, una sola persona está estudiando, no se acuerda de las cosas. Desde el inicio fue claro, jóvenes. Para pasar el semestre tienen que saber la parte teórica y la parte práctica. La materia es acumulativa, también les he dicho. Yo estoy preguntando cosas que hemos hecho un montón de veces y no están contestando. Significa que no se acuerdan. Que siguen confundidos en una pregunta. No sé qué pasa. Entonces en este caso voy a poner aquí el tu string. Para que no tener problemita, me voy a ir a mi excepción para tener el tema del y en mi excepción voy a insertar el código. Dentro de la clase voy a poner insertar código, voy a poner el string y voy a poner los dos temas acá. Listo. Voy acá a la gestión de productos. Y miren, ¿qué error me está dando ahora por poner este tema acá? Miren, la variable opción productos no ha sido inicializada. ¿Sí? ¿Por qué tenía ese error? Porque ustedes ven acá, en la primera parte, la variable opción principal está acá y por acá tengo la opción de producto, está sin inicializar. Y si hay un error, nunca voy a llegar al while. Eso significa, entonces, por lo tanto, no voy a poder tener un valor. Y el compilador me exige que le ponga un valor inicial, porque si no podría darnos un error de ejecución. Voy a poner aquí igual a. ¿Sí? Y ahí se va a quitar el error de acá abajo que teníamos en el cuadro. Ya no tengo el error. Si voy por acá, entonces de una manera pongo el 1, ¿sí? Pongo crear productos a 1, pongo el número -4, como estoy mismo, y miren ya me regresa mi excepción, código de error 1, mensaje de error, el código del producto debe ser positivo. ¿Sí? Estamos usando lo que ya hemos trabajado. Y me vuelve a crear el producto. ¿Sí? Voy a poner aquí el 2 rápidamente. Y el 1, me va a decir que no existe el producto. Voy a poner la 1, 2, 3, 5. Voy a poner acá el 2 para finalizar. Y se acabó todo. A ver, ventajas y desventajas de este tema de acá. Si yo encapsulo el código vigilado, todo el bloque de código, si ven acá, estamos haciendo todo el bloque de código. Puedo tener de manera centralizada la gestión de los errores que se produzcan en cualquiera de las opciones que tengo acá dentro. Pues estoy poniendo un código muy grande, por ejemplo, que significa que después podría tener algunos inconvenientes con el saber de dónde produce el error. Entonces el bloque me coge todo el bloque de código. Voy a quitar este cache de acá. Nadie va a quitar esta sentencia. A la primera vez. Voy a borrar lo de try cache extend block y vamos a ver la diferencia con el la de la sentencia. Como está ahorita mal intentado, no hay problema con ya. Solventado el problema que teníamos anteriormente, vuelve la batuta acá. En vez de ejecutar al bloque de código de todo el switch, en este caso el case donde está todo el tema, solo hago la sentencia. Entonces aquí
es más fácil el control porque yo sé que puedo validar acá y voy a poner aquí si el control B lo que habíamos quitado anteriormente. ¿Ya? Entonces es mucho más eficiente hacer esto. No debería ser solo la sentencia. En primer lugar deberían estar las dos sentencias de este suplicante. Porque si tengo el error, va a terminar ahí. Entonces ustedes ven aquí es más cortito, y aquí puedo validar todas las excepciones que tenga solo en este conjunto de sentencias del case, digamos. Yo puedo agregar uno o varias sentencias más pequeño, no voy a tener todos los temas ya, y va a servir de la misma manera. ¿Sí? Es decir, observamos el error. Ahora sí vamos a ponerle en las sentencias. Primero voy a poner la agregación del objeto del producto control X dentro del código original. Y en vez de logger, voy a poner el system.
por ahí. Pero ahí sí está bien. ¿Cuál llave volver? No sé cuál. Si ejecutamos así el programa y ponemos la opción 1 nuevamente y ponemos la opción 1 para el objeto, le voy a poner el 5 por ejemplo, tiene el mismo efecto del código, debe ser positivo. Y termina la ejecución, ¿cierto? Así como ya decía 1, pongo el código 1, voy a poner el nombre de azúcar. La categoría, y es lo que les decía, voy a controlar ahí un tema de esto. Voy a poner cat, por ejemplo. Cat. Es una categoría que no existe dentro de las categorías que definimos. Y ya se va a un error. ¿Por qué es el error? Dice ilegal argumento exception, no en un constante en el modelo de tipos de categorías. Este error no está controlado, que es lo que habíamos dicho acá, que deberíamos controlar en esta parte. Cuando ingresamos en la clase producto, aquí en la categoría estamos controlando que ingrese un dato, pero no estamos controlando que ese dato sea un producto. Y automáticamente se lanza el error hacia el método principal. Voy a irme acá al método principal y pues decíamos que deberíamos tener un cache o varios caches, ¿no es cierto? Entonces, voy a poner acá control. Y aquí vamos a cambiar, en vez de mi exception voy a poner excepción. Y de esta excepción voy a poner el acá exception punto set exception, que es la clase principal, exception punto, y vamos a poner el get message, ¿no? Solo el mensaje. Voy a ejecutar nuevamente el tema acá. Vamos a ir a poner la opción 1, el código del producto 3, por ejemplo, se nos pone, vamos a poner lo que vamos a poner azúcar, y vamos a poner cat. Ya no termina el programa, sino que aquí nos sale un error no personalizado, no en un constante modelo tipo de categoría. Cat. Pero el programa ya no termina de manera normal, podemos seguir corrigiendo. Es decir, si yo ahora pongo 1, voy a poner 1 y voy a poner azúcar. Vamos a poner víveres. Y ponemos el stock 3 y un precio 5. Ya se creó el producto, me dice, pongo la opción 4, ya me lista el producto. Entonces, si todo funciona bien y no hay errores, ya se creó el producto con todos los datos, la categoría y todo. Pero si hay un error, los errores ya están controlados y el programa no finaliza de manera anormal. 5 y 2, ya. Entonces, ¿cuál es la mejor opción? Que se vaya utilizando o haciendo el control de excepciones por sentencias o por grupos de sentencias donde puede producir. De tal manera que sea más fácil controlar y tengamos las excepciones que nosotros necesitemos. El último tema para terminar hoy, porque es una manera de ejercicio también.
voy a irme y voy a coger, voy a poner control X, esta partecita de acá, que es el error que teníamos arriba, y voy a poner acá arriba. Y miren, tengo ya un error acá. Y me dice exception, mi exception ya está siendo capturado. ¿Por qué me dirá ese mensaje? ¿Ah? ¿Por qué creen que me dice ese mensaje? ¿Ah? Ahí dice excepción, mi excepción ya ha sido capturada o cachada o atrapada, si quieren ver con otro significado de traducción. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿Qué fue, jóvenes? ¿Por qué pasa eso? De lo que vimos, que de lo que puse ahí. Yo pregunté si estaba entendiendo, tenía preguntas, nadie tiene preguntas, si está entendiendo. O no entendieron nada y mañana ya tomamos pruebas para que se entienda. ¿Por qué antes ya fue capturada por otras? Sí, es la consecuencia, digamos así, pero ¿cuál es el motivo? No, ya está capturada, dice. ¿Por cuál está capturada? No, todo no está aquí. Tenemos try catch. ¿Por qué? No puede ser eso. ¿En qué orden tiene que estar los catch, señores? ¿Qué fue, jóvenes? Desde más prioritario al más general. No es prioritario, no va a explicar. Más específico, dice. No es prioritario, más específico, es decir, de la jerarquía más baja, de los hijos hacia el padre. ¿Cuál es la más general de todas las excepciones, señores? El exception. Exception, por eso decía ahí clarito, clase raíz, clase inicial. Yo no sé cómo tengo que hablarles. Si yo pongo exception, que es la más general, todas las demás ya están contenidas en otras palabras. Y por eso sale el error. Por eso yo no debo poner la más general al inicio. Lo que nos dice la teoría es que la excepción más general va siempre al final. En este caso, exception es la clase raíz o la más general del manejo de excepciones. Señores, estudiarán, mañana van a tener una prueba práctica bien bonita. ¿Han estudiado? Por favor, prenden las luces, dejen apagando las máquinas. El joven del laboratorio dice